Bueno, estamos pendientes como siempre de lo que pasa en el mundo. Hay hartas novedades y la buena noticia viene desde Ecuador, donde hubo acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena. Florencia Vidal, ¿cómo Sí, estás? ambos se dieron. Ambos se dieron en algunas cosas, no está claro cuál exactamente cada una, pero las vamos a revisar a continuación. Muy buenas tardes, Priscila, José Luis, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando justamente lo que ocurre a esta hora en Ecuador, porque luego que el gobierno de Lenín Moreno y la mayor organización indígena de ese país, como decía José Luis, llegaron a acuerdos justamente para terminar con las violentas protestas que se han registrado en ese país, recordemos, desde hace ya 12 días. De esta manera se puso fin a las revueltas que dejaron al menos 6 muertos, más de 1.300 heridos y más de 1.000 detenidos en solo una semana. Razón por la que, bueno, las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos son familias completas que salieron a las calles a celebrar este acuerdo que pone fin a los disturbios en la capital y se unieron básicamente bajo la consigna "Sí se puede". Y justamente celebran porque de alguna manera lograron doblarle un poco la mano también al gobierno, quien aceptó eliminar el decreto 833, que recordemos eliminaba el subsidio a los combustibles, el mismo decreto que justamente gatilló de alguna manera esta ola de protestas en el país. Ahora, el acuerdo va a quedar a cargo de una comisión que ya empezó a trabajar y que está compuesta, como vemos en las imágenes, por integrantes de organizaciones indígenas, miembros también del gobierno de Lenín Moreno, con la mediación también de Naciones Unidas y también de la Iglesia Católica, además de contar con la inspección de otras funciones del Estado. Ahora, dentro de las peticiones de los indígenas, bueno, punto 1 era pedir justamente derogar este decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles, algo que sí se consiguió, además también de la renuncia de la ministra del Interior, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, a quienes acusan de la brutal represión e incluso casos de tortura registrados durante las protestas. Eso todavía no se ha rectificado por parte del gobierno. De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de ese país asegura que en el proceso de lucha y resistencia, como ellos llamaron a esta ola de protestas, se registraron al menos 10 manifestantes indígenas muertos, más de 2.000 heridos, más de 1.000 detenidos y más de 100 desaparecidos en el país. Razón por la que advirtieron que están organizando, están en coordinación con diversas organizaciones de derechos humanos para que justamente estos casos no queden en la impunidad. Por otro lado, pese a que los daños no han sido cuantificados todavía, sobre todo en Quito, según las autoridades, los destrozos en la capital son masivos, sobre todo en el centro, y dicen que las pérdidas de ingreso por, más que nada, falta de productividad, se miden en decenas de millones de dólares. Esto considerando también que, recordemos que los manifestantes también ocuparon durante estos últimos días pozos petroleros en la Amazonía, lo que llevó a un descenso en la producción de un 12% según el ministro de Energía de ese país. Ahora, otro de los temas que ha complicado bastante la situación, que tenemos buenas luces por el tema del diálogo, pero también ha complicado el tema político, es justamente el ataque que sufrió el edificio de la Contraloría, luego que encapuchados le tiraron bombas, le tiraron sillas y luego ingresaron a este edificio y robaron y destruyeron decenas de documentos confidenciales, obviamente. El tema es que en ese edificio justamente están los documentos sobre el caso y las órdenes de arresto contra el expresidente Rafael Correa, lo que obviamente hizo aumentar, más que nada por parte del gobierno, las especulaciones de que se trataban de grupos correístas que ingresaron con un fin en especial justamente a ese edificio a destruir y a quemar documentos privados, obviamente. Bien, y ahora seguimos en Argentina, luego que anoche se realizó el primer debate presidencial a solo 13 días de que se realicen las elecciones en ese país. Ahora, ¿quiénes lideran las encuestas? Bueno, ahí lo vemos, el presidente Mauricio Macri y también el peronista Alberto Fernández de alguna manera marcaron su diferencia, mientras que a Fernández la verdad se le vio bastante más agresivo que en otras oportunidades. De hecho, en un minuto le dijo, y acá voy a citar textual: "Entérese, presidente, cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres". Y un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Ante esto, el presidente Macri atacó la corrupción kirchnerista y le recordó que Fernández antes había descalificado la gestión presidencial de Cristina Fernández antes de encabezar, obviamente de aceptar encabezar, una candidatura con ella. Además, Macri pidió un nuevo mandato para completar el cambio, asegurando que el país estaba mejor que en su llegada, aunque no se notara en el día a día en el bolsillo de los ciudadanos. Ante esto, bueno, fue bastante cuestionada esa declaración por parte de Macri y Fernández pidió la presidencia, de hecho, volver a la presidencia para volver a poner a Argentina de pie y a recuperar también la economía productiva.
Ahora, ¿dónde estaba Cristina? Lo que todos se preguntaron, bueno, la exmandataria vio el debate por televisión en su casa en Santa Cruz, pero aprovechó también la instancia para tratar de mentiroso a Macri porque prometió terminar con la inflación y la pobreza del país y dijo que era evidente que no lo había cumplido. De hecho, su compañero de fórmula lo acusó de haber destruido la economía de Argentina, generando una recesión, una inflación superior al 50% anual, más desempleo en el país, más pobreza en Argentina y una deuda externa que se acerca al 100% del Producto Interno Bruto. Todo esto también porque se estima que los votantes de Roberto Labaña, que era otro de los candidatos que se encontraba en este debate, finalmente opten por entregarle el apoyo a la dupla Fernández-Fernández. Además, se afirmó que buena parte del préstamo también, esto por parte de Fernández, dijo que de los 57.000 millones concedidos por el Fondo Monetario Internacional se lo habían llevado al extranjero y ahí dijo él, los amigos de Macri. Bien, y ahora nos vamos a Japón, luego que al menos 56 personas se murieron tras el paso del potente tifón Hagibis durante este fin de semana en ese país. Se trata de una de las peores tormentas registradas en los últimos 60 años en ese país, según la televisión estatal, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes. Esto porque reportaron que todavía hay 15 personas desaparecidas y dicen también que justamente las primeras 72 horas son cruciales en la búsqueda de sobrevivientes. Razón por la que más de 100.000 rescatistas, incluyendo 31.000 soldados, trabajan justamente en el terreno, mientras que tampoco los pronósticos son positivos. Los meteorólogos japoneses prevén nuevas precipitaciones en el centro y también en el este de ese país. Hay que recordar que la noche del sábado Hagibis tocó tierra procedente del Pacífico con rachas de casi 200 kilómetros por hora y provocó lluvias torrenciales, como ustedes ven en las imágenes, que han afectado a los 36 de los 47 departamentos del país y provocaron deslizamientos de tierra y también la crecida y desbordamientos de varios ríos en esa zona. Bien, y ahora nos vamos a España, luego que el Tribunal Supremo de ese país se condenó a 13 años de cárcel al ex vicepresidente de Cataluña y también a 12 años de cárcel a otros 8 procesados por sedición y malversaciones de fondos en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia, recordemos, en esa región en el año 2017. Además, las autoridades españolas dictaron una nueva orden de detención y extradición a nivel ya europeo en contra del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra, recordemos, en Bélgica y quien fue declarado en rebeldía en España. Por otro lado, 3 antiguos consejeros del gobierno autónomo fueron condenados a 12 años de cárcel por los mismos cargos, entre ellos Raúl Romeva, Jordi Turoli y Dolores Barça. El tema es que la condena de 13 años de cárcel al ex vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Oriol Junqueras, y del resto de los líderes, como vemos en las imágenes, ha desatado la furia en la región y ya se han registrado cortes en las calles y masivas protestas donde los manifestantes amenazan con que las protestas van para largo. Ahora, los 9 condenados que ya cumplen prisión preventiva fueron inhabilitados por el mismo tiempo de condena para ejercer cualquier cargo público. Hay que recordar acá también que el alto tribunal juzgó a los 12 líderes soberanistas encausados entre el mes de febrero y junio pasado por organizar un referéndum ilegal de autodeterminación el 1 de octubre y posteriormente una declaración parlamentaria el día 27 de ese mes a favor de la independencia unilateral de la región de Cataluña, anulada luego por el Tribunal Constitucional Español. Claro, y la malversación de caudales públicos se refiere básicamente a utilizar recursos para organizar este referéndum que era completamente ilegal según la Constitución española. Ahora, de lo que sí se salvaron entre comillas, es de que fueran acusados por el cargo de rebelión, porque justamente fueron solamente acusados por el cargo de sedición y malversación de fondos y no rebelión, porque en el caso de que fuese rebelión habrían arriesgado hasta 25 años de cárcel. Exactamente, pero no hubo violencia. Claro, y fue exactamente el argumento que utilizaron los abogados de que no existió la violencia necesaria para que fueran acusados y condenados justamente por rebelión, finalmente. Bien, y ahora nos vamos a Suecia, luego que el Comité del Nobel entregó este lunes el Premio Nobel de Economía a 3 reconocidos investigadores. Se trata del estadounidense nacido en India, Abhijit Banerjee, la franco-estadounidense Esther Duflo y Michael Kremer, también de Estados Unidos, quienes fueron premiados por su visión experimental para aliviar la pobreza global.
Ahora, según el comunicado, los premiados este año introdujeron nuevas aproximaciones para buscar los mejores caminos en la lucha contra la pobreza global, concentrándose en aspectos concretos y manejables, como por ejemplo la búsqueda de las intervenciones más eficaces para mejorar la salud infantil y también la educación. Ahora, un dato bien interesante es que, a diferencia del resto de todos estos premios, el premio de Economía no fue creado por el fundador de los Nobel, pero de todas formas se considera como parte de este certamen. De hecho, fue creado en 1968 por el Riksbanken, que es el Banco Central sueco, y el primer ganador fue seleccionado un año más tarde. Así que con esto ya damos por finalizada la entrega de los premios de Nobel que se van a llevar a cabo la premiación el próximo 10 de diciembre. Impresionante que prácticamente todos los años Estados Unidos se gana un premio Nobel, en cualquier área, digamos, sea ciencia, economía, la paz, etcétera, ¿no? Bueno, que también son muchos. También son muchos. Pero eso habla también si comparamos también con Chile, bueno, la cantidad de población. Habla también del desarrollo del estudio que hay en Estados Unidos, la posibilidad de que los investigadores hagan esa pega. Hay campo laboral también. Hay campo laboral y hay recursos para la investigación, si al final es eso. Claro. Bien, y ahora nos vamos, terminamos en España, donde varios se llevaron un gran susto porque, miren, todo decía que iba a ser un espectáculo maravilloso, masivo, todos atentos a este paracaidista que iba bajando con la bandera de España y... ¡Ay, se enreda! Se enredó. Sí. Se le cruzó el poste. ¿A quién no le ha pasado? No, y él creo que tenía cerca de 600 lanzamientos de experiencia. Y primero, no, claro, estos saltos y le pasa. Estamos hablando de Luis Fernando Pozo, que es un integrante experto de la brigada de paracaidistas, que tras el impasse resultó con lesiones menores. Pero bueno, este hombre chocó contra un poste del alumbrado público durante el desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid, en el marco de la celebración del Día de la Hispanidad. Ahora, ¿qué le pasó? Porque tú lo comentabas, Priscila, muchas horas de experiencia. Bueno, según las autoridades, Pozo es un experto en su área y todo indica que fue el repentino aumento del viento lo que le habría jugado una mala pasada a este hombre. Después de ocurrido, bueno, el accidente, el paracaidista recibió un fuerte aplauso por parte, lo veamos en las imágenes, de los reyes de España que estaban también en el evento y también del resto del público presente, considerando que tampoco pasó a mayores. Sí. Solamente quedó con un par de lesiones menores, pero no fue de gravedad tampoco este choque con el poste. Afortunadamente. Un par de machucones, ¿no? Un par de machucones. Claro. Y un video para las redes sociales. Claro, sí. básicamente, para viral. Muchas gracias. Florencia. Que estén muy bien. Que estén muy bien.